Saludamos a esta hora de la tarde en Al Día Noticias al representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde, León Freddy Muñoz. Seguramente el país le puede recordar porque fue quien adelantó una serie de debates sobre el contrato de centros poblados y Karina Abudinen, la ministra de las TIC. Pues bueno, ese tipo de debates tumbaron a la ministra porque se puso al descubierto la irregularidad en la contratación. Nuevamente aparece el representante de la Cámara, León Freddy Muñoz, pidiendo suspender la compra de medias de uso militar por presunta corrupción. Representante de la Cámara, León Freddy Muñoz, bienvenido al Día Noticias a través de Emisora.5. Muy buenas tardes, John. Un saludo muy especial para ti y para todos los oyentes. Un gran abrazo y gracias por invitarnos. Bueno, ¿y qué es lo que está pasando con este contrato de las fuerzas militares? Bueno, un poquito como para contextualizar a todos los oyentes. Las fuerzas militares, la fuerza pública, toda la fuerza que hay allí, son más o menos 450,000 hombres y mujeres, porque está todo el ejército, la policía, la marina, bueno, todos ellos. Desde el año 2013 venían utilizando unas medias o calcetines que llaman, que allí en ese momento se hizo un estudio de la necesidad que esas medias tuvieran nanotecnología y tuvieran un antibacterial. Estas medias sirven para evitar que les den hongos en los pies, que les den en la sudoración, que les den malos olores. Antes de estas medias, pues utilizaban medias convencionales, medias normales, y se enfermaron muchas personas, tuvieron muchos problemas en los hongos, porque las botas que utilizan la mayoría de ellos, pues obviamente son botas cerradas, les toca muchas horas parados, les toca estar en humedad, en el campo, bueno, todo esto. Desde ese tiempo habían una norma técnica para ese tipo de medias, y además que tenía que cumplir con un registro INVIMA. Desde ahí empezó, y le entregaron medias, y eso obviamente favoreció mucho a la salud de todas las integrantes de la fuerza pública. Pero vimos con preocupación que el año pasado, el 1 de diciembre del año pasado, ingresó a la subdirección de normas técnicas un señor Alejandro Otero, que era el mismo señor que era el administrador de la finca donde encontraron unos laboratorios, que era el señor en la finca del muy famoso embajador de Colombia en Uruguay. Ese señor lo nombran San Clemente, ¿no? El señor San Clemente, sí. Nombran a este señor Alejandro Otero en la subdirección de normas técnicas, y de un momento a otro cambiaron la norma. O sea, ya no exigen que sean este tipo de medias que tengan esa nueva tecnología, microfibras de cobre y de plata para ayudar a aliviar los hongos en los pies a la fuerza pública. Y compraron en esa primera tanda 300,000 pares de medias que no cumplían con esa norma y además no cumplían con el registro INVIMA, que esas medias las recogieron. Aún así, ya que se han pronunciado, hay una presunta corrupción, hay presunta falsedad en documento público, porque encontramos en toda la investigación que hemos hecho que incluso varias personas que dijeron que habían firmado un acta donde habían quitado la norma técnica no la firman, no la han firmado. Alrededor de esto, entonces, se ha tejido toda una estela de dudas, de presunta corrupción, de falsedades, que es lo que nos preocupa. Aquí nos preocupan dos cosas. Primero, que la contratación debe ser una contratación pública, como dice la ley 80, que debe cumplir con una normatividad, con unos requisitos, y hoy vemos que no cumple con todos esos requisitos. Lo segundo es que está la salud, está en juego la salud de los miembros de la fuerza pública. Aquí muchos han dicho que la fuerza pública hay que cuidarla, hay que valorarla, y vea uno lo que está haciendo el Ministerio de la Defensa con los miembros de la fuerza pública. Están arriesgando. Nos dicen que no, que solamente están sufriendo entre un 3 y un 4% de hongos, pero usted ve un 3 y un 4% de 10 personas, pues en teoría se ve muy poquito, pero si usted ve un 3 o 4% de 450,000 personas, pues yo sí creo que son demasiadas personas, ¿no? Y así sea una sola, pues tenemos que cuidarla y cumplir con las normas. Entonces vemos que cambió la norma, cambiaron todas estas cosas, y hoy estamos a puertas de entregar un contrato de más de 6,000 millones de pesos, y va a ser un contrato de medias que no cumplen con los requisitos. Hemos solicitado la suspensión inmediata de este contrato, hemos solicitado el acompañamiento de la Procuraduría, de la Contraloría y la Fiscalía, que sean los que revisen
si este contrato sí está bien o no. Hemos solicitado el acompañamiento porque yo sí creo que aquí hay que cuidar primero a la fuerza pública, a los miembros de la fuerza pública, la salud, y segundo, pues que las cosas se hagan bien. Yo sí sigo de frente en la defensa de lo público y atacando la corrupción, como lo dice con la ministra Karen Abudinen, y lo voy a seguir haciendo. Entonces, eso es lo que hemos hecho, John, pues, denunciando lo que creemos que esté regular y sobre todo cuidando a los miembros de la fuerza pública y que sea la salud de ellos también la que se preserve. Entonces, en esta tarea estamos, esperemos que la Procuraduría se pronuncie, que la Contraloría y que suspendan inmediatamente este contrato hasta que nos hagan los estudios que deben de definir si realmente qué es tipo de medida la que se necesita. ¿Y este contrato de quién es? ¿Del Ministerio de Defensa o de las fuerzas militares directamente? Es Ministerio de Defensa, o sea, es que todos están en el Ministerio de la Defensa. Aquí lo que es la policía, el ejército, todos hacen parte del Ministerio de la Defensa y ellos son los que deben de orientar este tipo de contrato. El que tiene que garantizar que esto se haga bien es el ministro de la Defensa, el doctor Molano. Correcto, pero entonces sí lo vigila el Ministerio de Defensa. ¿Y el contrato ya se adjudicó o está en licitación? Está en licitación y se adjudica el 11, o sea, ahorita, en un par de días. Se Y adjudica. es un contrato en licitación, pero como el de centros poblados dirigido, ¿ya se sabe quién se lo va a ganar? Claro, es que lo que nos han dicho es que ya saben, ya incluso lo que nos dijeron es que ya compraron hasta las medias, que las tienen embodegadas. Por O eso, sea, pero si no se ha adjudicado. van a comprar medias que no cumplen con ningún requisito y parece ser que ya las tienen hasta compradas, es lo que nos han dicho. Y cambiaron, Eso es lo que pedimos. y ¿Ah? cambiaron la normatividad, las características del producto sin registro INVIMA para podérselo entregar a esta empresa. Claro, eso es lo que nos parece delicado. ¿Cómo es posible que llegue un señor que llegue el año pasado, el 1 de diciembre, cambian toda la normatividad y con una presunta falsedad documentos públicos? Porque hay gente que dijeron en un acta, que dijeron que firmaron y esa misma gente ya nos respondió que no habían firmado ningún acta donde decían que cambiaban la norma. Entonces lo que vemos aquí es muchas irregularidades, por eso pedimos el acompañamiento de los órganos de control para que se verifique si esta información es válida o no. Y mientras eso se verifica, pues que se suspenda el contrato. Pedimos medidas cautelares con este contrato, que se suspenda, porque lo que vemos aquí es que es un contrato estilo sastre, a la medida de unos empresarios, Y como supuestamente, ¿quién se ocurrió lo gana? con el Ministerio de las Telecomunicaciones. Lo mismo que ocurrió en el ministerio, contratos estilo sastre a la medida de un empresario. Eso es lo que está pasando con este contrato del Ministerio de la Defensa. ¿Y quién se lo va a ganar entonces? No sabemos cuál empresa porque creemos que participan varias empresas, Mm. pero seguramente una de las que ya... de- vamos a esperar a ver quién lo gana. Apenas lo gane, pues salimos con toda la información de la que nos han pasado. Claro, para saber Porque quién está detrás de la empresa. tampoco Para saber. podemos decir X o Y empresa, Mm, porque ya nos parece que nos metemos en un lío mm. señalando empresas que de pronto lo han hecho bien o son empresas buenas que se están dejando engañar. Entonces esperemos más bien que sean los órganos de control quienes frenen esta licitación, porque aquí no solamente son los empresarios, pueden ser empresarios que tengan buena voluntad. Aquí lo que hay es que hay una gente en lo público, como pasó en el ministerio, que fueron funcionarios públicos que encambian la norma para beneficiar a unas empresas. Entonces esperemos que esto transcurra y seguramente estaremos sacando a la luz pública la empresa que se lo gane y las relaciones con los funcionarios públicos si esto ocurre. Pues representante de la Cámara, León Freddy Muñoz, por el Partido Alianza Verde, quedaremos pendientes de qué pasa finalmente con esta licitación y de los debates de control político que usted adelante en tal sentido. Gracias por estar en Al Día Noticias. Yo muchas gracias y muchas gracias por lo que haces, por preocuparte por lo público, por este tipo de información que yo creo que ayudan mucho al país y a que las cosas se hagan bien. Entonces te agradezco mucho, un gran abrazo y ojalá todos los oyentes también lo consideren así. Un gran abrazo y muchas gracias. Igualmente para usted, muchas gracias. Pues es el propósito que se maneja de manera transparente los recursos del sector público porque es producto de los impuestos que pagamos los ciudadanos. Es el representante de la Cámara, León Freddy Muñoz, con nueva denuncia sobre irregularidades en la contratación pública en el país, esta vez en las fuerzas militares. Pide que se suspenda esta licitación.